Hola, estimados estudiantes. La entrevista del día de hoy es con la doctora Claudia Hidalgo Moreno. Ella estudió química por la UAP, la Universidad de Puebla. Después hizo un doctorado en pedagogía en Francia y es investigadora por el Colpos Montecillos. El Colpos es el colegio de posgraduados. Ahí es donde se estudia la edafología, donde está el mayor número de edafólogos trabajando en el maravilloso mundo de los suelos. Bien. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, doctor Francisco, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros tener gente tan calificada, expertos que hablen con los jóvenes. Doctora, es claro que en otras entrevistas hemos hablado con también agroecólogos y bueno, nos hablan las maravillas de la agroecología, pero es claro que con esta ciencia no se podría alimentar a toda la gente del país ni del mundo, por supuesto. Necesitamos los fertilizantes, necesitamos los tractores en cultivos como la papa, la caña de azúcar, el aguacate, por nombrar algunos. En este sentido hemos dicho que los fertilizantes son objetos, no son sujetos. No pueden ser los malos de la película. Pero algunas cosas estamos haciendo mal. ¿Cómo podríamos o qué necesitaría el país para formar a los agrónomos, un gran número de agrónomos, y que lo hiciéramos bien? ¿Cuál es su opinión? Sí, estoy de acuerdo contigo, Francisco, que a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, todavía no logramos producir la cantidad de alimentos requeridos para la población, que cada vez va en aumento. Nosotros en Colpos, en el área de edafología y en el área de fertilidad de suelos, hemos diseñado varios cursos básicos para los estudiantes que están trabajando para tener un doctorado o una maestría en el área de fertilidad de suelos. Y hemos considerado que lo importante que es conocer lo que es el enfoque sistémico de la agricultura. Es decir, considerar que el sistema de producción es un sistema en donde tenemos entradas, salidas, los fertilizantes, el producto que estamos nosotros económicamente estamos produciendo, las interacciones con el aire, con la atmósfera, con el agua, en fin, con la planta, el suelo, los microorganismos. Entonces, si no entendemos el suelo y el sistema de producción como parte de un sistema productivo, pues no podemos entonces realizar una fertilización adecuada. Y hemos introducido en nuestros cursos el enfoque sistémico. Digamos que para clasificar fertilizantes en el suelo tenemos dos enfoques. El enfoque tradicional, que es un enfoque que se utilizó en los años 70, en donde se hacían muchos experimentos en el campo y que a partir de esa información se diseñaba la dosis óptima económica de los fertilizantes. Sin embargo, en este caso, ya en los últimos años, en este siglo, no podemos seguir con ese enfoque de muchos experimentos, no tenemos dinero, no tenemos recursos y tenemos que llegar a un enfoque sistémico y un enfoque de una fertilización racional. ¿Qué es esta fertilización racional? La fertilización racional se concluye en una fórmula que se llama dosis de fertilizantes igual a la demanda del cultivo menos el suministro que da el suelo entre la eficiencia del fertilizante. Si nosotros pudiésemos estudiar nuestros sistemas de producción conociendo la demanda de nuestros cultivos, de lo que estamos generando en el campo, el suministro que el suelo puede dar a través de los análisis químicos de suelo y la eficiencia de los fertilizantes, podríamos hacer una fertilización racional que podría ser acorde, sitio específico para cada uno de los productores, sobre todo los pequeños productores, que son los que abundan en el país, y podríamos tener una fertilización más adecuada para el cultivo, tener una producción más adecuada también para las dosis que estamos colocando, porque cada dosis obedece también a un agroecosistema, es decir, nosotros el mismo genotipo, por ejemplo, de maíz que tenemos, lo podemos poner en Chihuahua, en donde tenemos un sistema de manejo con riego, con una alta densidad de población, etcétera, y podemos tener hasta 20 toneladas de maíz de grano. Sin embargo, lo colocamos este mismo fenotipo en la Sierra Norte de Oaxaca, donde tenemos deficiencias de agua, donde tenemos riego, tenemos trabajando con temporal, la densidad de población es más baja, etcétera, y el manejo es menos eficiente, pues no vamos a tener la misma producción. Entonces,
Cuando requerimos el fertilizante está en función a la necesidad del cultivo que vamos a colocar, a la necesidad y al potencial productivo que éste puede expresar en el agroecosistema que estamos trabajando. Ese sería mi comentario, doctor Francisco. Ok, entonces, por lo que acabo de escuchar, doctora, podríamos pensar que los fertilizantes son como medicinas que se le tendría que dar al paciente, en este caso suelo y planta, según como estén. O sea, así es. Hacer un diagnóstico primero para luego dar una receta. Así es, efectivamente, el diagnóstico se hace con el objetivo de definir cuál es la deficiencia en cuanto a la fertilidad química del suelo. Y esta deficiencia se tiene que compensar precisamente con la adición de fertilizantes. Digamos que el método de diagnóstico son varios métodos, no existe solamente un método. Iniciamos con un diagnóstico visual en el campo, observando las plantas, si estas tienen color amarillento, etcétera. Y posteriormente, así como lo hace el médico con nosotros cuando vamos a que nos observe y nos toma la temperatura y nos toma la presión y se apoya de los análisis químicos precisamente para confirmar ese diagnóstico, es exactamente lo mismo que pasa en el suelo. Y entonces el análisis químico pues es una manera de confirmar el diagnóstico que estamos observando en el campo y también es una manera de generar la información sobre las condiciones químicas del suelo para poder ajustar este suministro que puede dar en nitrógeno, en fósforo, en potasio el suelo y que a partir de ese suministro la planta va a empezar a desarrollarse, pero que requiere más. Y ese plus, lo vamos a adicionar con los fertilizantes. Correcto. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto se hiciera así? Bueno, algo que necesitamos y que actualmente es una pena que no se vaya dando el acompañamiento de la capacitación en campo de los productores. El proyecto que tiene el gobierno de la entrega de los fertilizantes es muy bueno, es muy ambicioso, sin embargo falta la capacitación. ¿Por qué? Pues porque hay que colocar el fertilizante en cierto momento de desarrollo del cultivo, de cierta manera. Y además también la persona que tiene el campesino, el productor, pues muchas veces no tiene la formación que requiere para poder hacer estas aplicaciones en función de la necesidad del cultivo para expresar su potencial productivo. Entonces, lo que pienso es que falta mucha capacitación en campo, tanto de los agrónomos que están en campo para dar esta capacitación como de las mismas personas que están aplicando los fertilizantes, los productores. Claro, de los productores pues lo podemos entender, pero los agrónomos, doctora, también faltará capacitación ahí. Digamos que hemos transitado muchos años en este enfoque que decimos de la fertilización tradicional. Entonces, muy pocas escuelas de agronomía han introducido en sus programas de fertilidad o de edafología el enfoque sistémico. Seguimos viendo al suelo y al cultivo de una manera separada y seguimos sin entender que estos son parte de un sistema de cultivo más global. Entonces, mientras no vayamos caminando hacia este enfoque sistémico de conocer la agricultura y los sistemas de producción, no podremos lograr esta meta de entender esta fertilización racional. Ok, por lo que me dice entonces entiendo que los agrónomos atienden a su paciente ahora es el cultivo, pero con el nuevo sistema debería de ser el cultivo y el suelo y el sitio en general, ¿no? Así es. Así es. Ahora, por ejemplo, te voy a comentar que estuve el día miércoles en una presentación de pósters del Congreso de Ciencia del Suelo que se está llevando a cabo ahorita en Saltillo. Y es lo que les decía a los chicos. Les decía, hemos visto, todos los pósters que hemos visto se centran en la planta, en la evaluación del rendimiento, en la evaluación de la cantidad de clorofila, en fin. Sin embargo, hemos olvidado el sustrato donde nacen las plantas, donde están creciendo las plantas, que es el suelo. Entonces, yo los invité precisamente a poder extrapolar o extender sus investigaciones no solamente a la planta, sino también a considerar el suelo. ¿Qué pasa con el suelo? Hay trabajos maravillosos que están desarrollándose sobre nanotecnología, con nanopartículas. Sin embargo, no sabemos el resultado de estas nanopartículas en el suelo, por ejemplo, y es algo que tenemos que ir estudiando con más detalle, pues para poder hacer propuestas más modernas y más innovadoras, yo creo. Sí,
Bueno, y además, este es con la parte humana y en cuanto a recursos, equipos, materiales, laboratorios, ¿tendríamos en el país lo suficiente para hacerlo bien? Sí, seguro que sí. Es decir, este enfoque sistémico y fertilización racional, lo único que requerimos es el conocimiento de la fisiología de la planta, del ciclo de desarrollo del cultivo, cuándo el cultivo va a requerir más fertilizantes, qué tipo de elementos más necesarios son requeridos en cada uno de las partes del ciclo del cultivo, en el llenado de grano, el desarrollo de las raíces, y por otro lado, eso ya se sabe, solamente que no lo estudiamos. Hemos trabajado sobre o transitado en el enfoque de la caja negra, en donde colocamos dosis de fertilización y obtenemos un producto. Y evaluamos la dosis en función de la cantidad de producto que estamos obteniendo. Pero no entendemos lo que está dentro de la caja negra. Y eso es fisiología vegetal, eso es el estudio del suelo, estas son las interacciones del suelo, las raíces, las plantas, el cultivo, los microorganismos. Entonces, si nosotros estuviésemos formándonos de esta manera integral en la biología del suelo para tener una fertilidad biológica del suelo que está relacionada con la presencia de ciertos microorganismos, sobre todo aquellos que nos ayudan a la fijación del nitrógeno. Si pusiéramos más énfasis en la fertilidad física, que está relacionada con el espacio poroso, en donde el suelo va a depositar la solución del suelo, la solución que va a utilizar la planta, donde van los elementos químicos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, que va a utilizar la planta para su desarrollo, y la fertilidad química, en donde tenemos que saber que el suelo está degradado, porque hay muchos de los que ya están degradados, entonces tenemos que aplicar más fertilizante, pero hay suelos que ya han recibido tanto fertilizante que ya no requieren más aplicación, y eso solamente pues no lo puede dar el análisis químico, el enfoque sistémico y el conocimiento del suelo en general, en todos los procesos físicos, químicos y biológicos. Entonces hay una gran tarea de capacitación de técnicos y agrónomos en este sentido. Así es necesario pues interaccionar más. Yo creo que el agrónomo desde su trabajo en campo, que es bastante digamos, demandante, porque si nosotros salimos al campo, solamente es el tiempo de traslado, el tiempo de regreso, el tiempo que pasamos con el productor. Son tiempos muy demandantes que se extienden a 3, 4, 5 horas más por día. Entonces, realmente queda muy poco tiempo para poderse preparar, para poderse capacitar, para poder entrar en la innovación. Pero creo que podemos diseñar algunos tipos de cursos, talleres, algunos, ahora con todas las herramientas que tenemos de facilidad como estas, las videoconferencias, etcétera, etcétera, podemos diseñar muchas herramientas de capacitación que a todos nos van a servir, a los académicos para vincularnos más con el sector productivo y a los del sector productivo para aprender más y capacitarse. Uy, pues sería excelente que diseñaran un curso con este sistema de fertilización de suelos virtual, que llegara a todos lados, que quedara grabado, que la gente lo pudiera ver cuando pudiera. Sí, estamos trabajando sobre eso, doctor Francisco. Estamos con los estudiantes en los cursos generando videos, por ejemplo, para de cómo se prepara una cama de siembra, de cómo se colocan las semillas, de cómo se tiene que realizar el deshierve. En fin, tenemos varios videos que hemos estado generando, pues precisamente para que aquellos que están interesados, no solamente de los productores, sino también la población en general. Estamos trabajando ahorita con la agricultura periurbana, esta agricultura que se está desarrollando entre la ciudad y el campo y las zonas rurales, como es el caso de Texcoco y muchos otros municipios que estamos a la mitad, ¿verdad? Entonces, en esta agricultura periurbana estamos trabajando y pues atendiendo a grupos de ciudadanos que tienen a su lado en su casa un pequeño jardín o pequeña huerta, que pueden tener una hilerita de tomates, una hilerita de lechugas, 3 árboles frutales, y que pueden ellos generar sus productos inocuos, sanos, y además facilitar que otras personas se integren a este tipo de actividades para valorarla también la agricultura, porque la agricultura se encuentra desvalorizada. Nosotros podemos comprar muchas cosas en el mercado, hagamos un precio elevado, pero cuando vamos a los tianguis, por ejemplo, orgánicos, y que nos ofrecen productos orgánicos a 30 pesos, a 40 pesos, se nos hace difícil poderlos pagar. Entonces, no estamos valorando realmente
esa actividad tan importante de la producción de alimentos, y creo que esa es una cuestión que tenemos que trabajar mucho, cómo valorizamos, y para ello pues tenemos que incluir a los niños desde las pequeñas edades, a los estudiantes de la preparatoria, de la secundaria, para que vengan a nuestras parcelas demostrativas, vean y ellos puedan sembrar, deshiervar y se den cuenta lo que implica producir una lechuga, lo que implica producir un rábano, una selga, y que ellos valoren desde ahorita ese tipo de trabajo y que al mismo tiempo pues lo puedan desarrollar en sus casas. Creo que vamos a ese tipo de agricultura en donde en la casa podamos tener nuestro huerto, nuestra hortaliza, para poder generar los productos básicos y también para la comunidad cercana. Muy bien, doctora. Bueno, pues por último, platíquenos en qué están trabajando en fertilizantes. En cuanto a los fertilizantes, mira, sí, nosotros en colegio, digamos que esta parte de los fertilizantes lo estamos retomando porque el área de los fertilizantes estaba siendo coordinada por el doctor Núñez Escobar, que ya tiene tiempo que nos dejó, y entonces estamos en esta reestructuración con la cuestión de los fertilizantes, pero te puedo comentar que estamos trabajando mucho con varios aspectos, no solamente los fertilizantes, porque nosotros estamos con la idea de que la fertilidad tiene que verse como una parte más integral, una fertilidad química, una fertilidad física y una fertilidad biológica. La fertilidad química está relacionada con los fertilizantes, y ahí, por ejemplo, algunos compañeros están trabajando con nanofertilizantes de fósforo, estamos trabajando con el uso de zeolitas, por ejemplo, también, que están enriquecidas con algunos elementos precisamente para poder ceder estos elementos de una manera más controlada, pero también con la fertilidad física, estamos trabajando con algunos coadyuvantes de la fertilidad física, como es el biocarbón, como son las zeolistas, en donde tenemos que aumentar el espacio poroso del suelo para que podamos ahí guardar la solución del suelo y los elementos químicos que va a tomar la planta. Y también estamos trabajando con los fertilizantes, los biofertilizantes, evaluando los biofertilizantes, y lo que es más importante en el caso de los biofertilizantes, saber qué es lo que está pasando, porque ahorita en esta boom de los biofertilizantes hay muchos productos en el mercado y se pueden probar y pueden dar resultados, pero lo que no sabemos es qué está pasando, cómo funcionan, cómo están interactuando con las plantas, son enzimas, son reguladores de crecimiento, qué es lo que hace que estos fertilizantes biológicos puedan tener ese potencial tan importante que hemos visto que en algunos casos se está dando. Entonces, por ahí va la investigación de la fertilización, biofertilizantes, su dosificación, qué pasa con el suelo, cómo interacciona con las plantas, las zeolitas, el biocarbón, y una serie de evaluación y la fertilización racional. La fertilización racional que tenemos que implantarla en todo México para que podamos tener entonces una producción buena de alimentos, pero bajo un enfoque de la agricultura sustentable. Muy bien. Doctora, invite a los jóvenes de preparatoria y a los agrónomos a estudiar fertilidad de suelos. El país los necesita. Vamos, muchachos, estudien. Sí, claro. O sea, nosotros fíjate que hemos visto que ha bajado mucho la matrícula en el área de estos temas, porque mucha gente se está yendo, por ejemplo, a la parte de los recursos naturales, y la agronomía, sin estar fuera de los recursos naturales, son recursos naturales centrados en la producción de alimentos. Entonces yo los quiero invitar porque efectivamente, si nosotros no producimos los elementos que requerimos para la población que cada vez está creciendo más, pues vamos a llegar a un punto donde no vamos a poder comer. Se habla ya de algunas áreas de la química que ya están generando alimentos artificiales, y creo que no podemos dejar nosotros que lleguemos a ese nivel. ¿Por qué? Pues porque nuestros cuerpos, nuestro organismo no está acostumbrado a la ingestión de este tipo de sustancias y materiales. Entonces, yo los invito a que estudiemos el suelo, las relaciones del suelo con la planta, a que si queremos conocer un poquito más de lo que es la agronomía, o que el área que se dedica a la producción de alimentos, pues nos coordinemos más con los agrónomos, los geólogos, los edafólogos, los físicos y los químicos de suelo, y creo que podremos lograr un desarrollo de la ciencia del suelo
a nivel de varios países, podemos resolver nuestros problemas que tenemos a nivel de producción de alimentos y podremos darle a las futuras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros compañeros, condiciones más adecuadas para su desarrollo humano, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que nos debe de mover a todos, decir que tenemos que dejar un planeta que pueda ser habitable, con alimentos, con un ambiente limpio y con suelos que todavía sean productivos para poder producir lo que requerimos. Esa sería mi invitación a todos los estudiantes que están viendo esta conferencia y que ojalá se motiven para poder seguir adelante en esta línea. Sí, los muchachos deben saber que no está todo hecho y conocido en agronomía. Al contrario, es un mundo por descubrir y necesitamos muchos agrónomos para tener alimentos sanos y para tener salud humana. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Ha sido un placer platicar con usted. Muchas gracias a ustedes, Francisco, y muchas felicidades por estos conversatorios que creo que son muy necesarios para los estudiantes, para poder ver cuáles son los temas más importantes o que aquellos que requerimos que ellos se apliquen. Hay muchos temas muy bonitos, muy interesantes, pero creo que tenemos un compromiso y ese compromiso tenemos que primero cumplirlo y posteriormente desarrollar otras cosas que son muy interesantes, pero que por el momento a lo mejor no son tan indispensables. Entonces, muchas gracias por la invitación y a todos, gracias por escucharme y ojalá se motiven. Estamos en el Colegio de Posgraduados, cuando ustedes quieran, en el edificio de Dafología. Estamos, mi email es hidalgo@colpos.mx y cualquier cosa que ustedes requieran podemos ayudarles y darles cualquier información. Muchas gracias. Hasta la vista, doctora. Hasta la vista, Francisco. Gracias. Gracias, Francisco.